creo que es necesario reencontrarse con personajes que han tenido un peso, con actores que han tenido un peso en la política, en la economía, en lo mediático. Mariana ha escrito páginas de la Bolivia última, y de pronto, después de la crisis postelectoral, no hemos sabido más. La encuentro y le solicito la entrevista porque creo que nos interesa saber qué ha pasado con una persona como esta ministra, tan joven, tan activa, que después de la crisis salió del escenario, y que para este Piedra, Papel y Tinta es interesante saber en qué anda, saber sobre todo cómo lee hoy el país desde fuera de su escritorio. Gracias, Mariana, por este tiempo. Mariana Prado Noya, exministra de Evo Morales, para bien y para mal. Habrá quienes la siguen, la felicitan, y habrá quienes no la quieren porque ha estado cerca de Evo Morales, que es un personaje que ha generado muchísima polémica en el país, ¿no? Y un presidente que ha confiado, yo creo, de manera particular en su trabajo. Mariana, administradora de empresas, magíster en gobernabilidad y en gestión pública, ha sido ministra de Planificación del Desarrollo de Bolivia desde enero del 2017 hasta noviembre del 2019, cuando revienta el país, obviamente, durante el tercer gobierno de Evo Morales Ayma. Continuó con sus estudios en la Universidad Católica, se ha graduado como licenciada en Administración de Empresas el 2003, ¿no? Y ha asumido funciones muy joven. Antes fue jefa de gabinete de la vicepresidencia de Bolivia. Hay quien dice que conoce de muy cerca a García Linera, hay quien dice que es de mucha confianza de Álvaro García Linera. Al margen de ese momento de su vida que hoy es pasado, yo quisiera preguntarle ¿en qué está hoy? ¿En qué está hoy, antes de preguntarle cómo vivió aquellos momentos? Pero estoy muy curiosa de en qué anda hoy Mariana Prado. ¿Qué hace en Santa Cruz? Gracias por estar acá. No, gracias, Claudia, y además con una presentación tan interesante. Realmente ha puesto en contexto este tiempo, un poco mi vida, el ejercicio que he tenido en la política. Y bueno, ahora yo puedo decir que he regresado a ser una base más dentro del proyecto político, una militante más de mi partido, del partido en el que he estado durante 14 años. Primer titular, sigue en el MAS, sigue en este proyecto político. Desde luego, yo sigo vinculada como militante de base del proyecto, y ahora como actividad laboral me encargo de hacer algunas consultorías. Estoy en ese momento, estoy haciendo muchas consultorías con una mirada hacia afuera. Y además algo bastante particular, que bueno, dentro de todo este tiempo tan convulso ha sido fundamental para mí. He reencontrado otra vez la vena académica, he regresado a la universidad, pero ahora estoy así como estudiante de pregrado nuevamente. Pero además he estado trabajando en muchos documentos académicos. ¿En qué carrera está la exministra? Bueno, se van a reír, no sé si esto va a ser un gran aporte, pero la exministra ahora está estudiando Derecho. No, yo creo que es un aporte, sobre todo para la propia exministra, porque nos da un contexto diferente, ¿no? Creo que estamos armados cuando conocemos de leyes, en un país como Bolivia, sobre todo. Sí, realmente creo que es una forma de interpretar el mundo, pero a mí como objeto de estudio me resulta interesante repensar la gestión de la administración de justicia. Hay en este momento, por ejemplo, una propuesta firme de nuestro presidente Luis Arce de hacer un ajuste en la justicia, discutir con el órgano judicial algunas de las reformas que ahora las está socializando el ministro Lima,
pero por detrás hay que ponerle pues elementos de gestión, Pero y eso es algo que a mí me gusta hacer. Y acuerdos políticos, porque no solamente es un asunto técnico de reforma de la justicia, creo que parte de una voluntad y de un acuerdo entre fuerzas políticas. De lo contrario, los diferentes lo van a cuestionar. Y la idea, cuando se habla de una alfombra de la justicia, es que podamos todas caminar sobre ella, ¿no? Y para eso yo creo que se necesita un acuerdo político. No necesariamente, un acuerdo político, pero también algo que es muy importante, el conversar con la gente, ¿no? Escuchar cómo en el día a día la gente tiene la dificultad de acceder realmente a la justicia, de poder hacer restablecer sus derechos. Por tanto, esta construcción sí tiene un elemento técnico, un elemento de consensos, pero algo que es muy propio de nuestro proyecto político es el tema de la participación de la gente, ¿no? Y eso es algo que no lo dejamos como un simple dato. Mariana, el estar en Santa Cruz le ha permitido, te voy a tutear sobre todo por la edad, te ha permitido, Mariana, tener una visión más completa de Bolivia, porque estabas en La Paz, estabas en la sede de gobierno, estabas en tu burbuja de responsabilidades y de poder también. Estar hoy en Santa Cruz te permite girar la mirada y completarla, ¿de verdad? Sí, yo creo que esta permanencia, este tiempo en Santa Cruz me ha permitido también comprender por qué no es posible que Oriente y Occidente puedan dialogar con mayor facilidad, de verdad. ¿Por qué? ¿No? Ahí está, ese es uno de los temas igual que me interesa estudiar, pero yo parto de algunas hipótesis, ¿no? O sea, yo creo que aquí en Santa Cruz hay una clase empresarial muy interesante, realmente vigorosa, muy dinámica, de vanguardia, pero siempre tienen una mirada medio hacia afuera, ¿no? Realmente son algunos, muy pocos empresarios cruceños que tienen el resto de sus negocios en el resto del país, siempre están con una mirada hacia afuera, ¿no? Entonces yo creo que en el momento en el que ese bloque empresarial empiece a pensar en clave país, yo creo que vamos a poder encontrar muchos puntos de convergencia. De verdad, esa es una hipótesis, no lo sé. Eso es algo que lo sigo explorando, sigo conversando con mucha gente. Yo, en función de gobierno, he tenido también la oportunidad de trabajar con el sector empresarial. Muchos de ellos que querían desarrollar sus actividades, nunca les había ido mejor que en el tiempo de Evo en nuestro país, pero que tenían algunas dificultades a veces con los mandos medios, procedimientos que eran así muy engorrosos. El tema, por ejemplo, laboral, siempre ha sido un debate que nunca lo hemos podido instalar con el sector privado, y de ahí surge la propuesta que el presidente Evo lanzó en su momento con el plan de empleo. Vamos a retroceder hasta el año 2019, a noviembre del 2019, a esta crisis, yo diría preelectoral y postelectoral, cuando ya escuchábamos los cantos de fraude, cuando la OEA presenta en un momento inesperado este informe preliminar, cuando se desatan tantas manifestaciones a lo largo del país, quienes apoyaban al entonces presidente Evo Morales y quienes estaban convencidos de que había un fraude y por lo tanto había que actuar. Es lo que se me ocurre, en verdad, la descripción es mucho más compleja, pero no quiero describir la situación, sino saber qué ha pasado con esa ministra que estaba en su despacho esperando los resultados de las elecciones, cuando de pronto, ¿qué pasó, Mariana? Bueno, en realidad el día de las elecciones, yo en términos personales, cuando hemos empezado a recibir los resultados, estaba en Cochabamba. Yo me encargaba de la gestión política, era la representación política en el departamento de Cochabamba, y ahí estábamos monitoreando minuto a minuto la dinámica de la votación. Entonces ahí empezamos a tener los primeros resultados. En el caso de Cochabamba realmente, particularmente en el ámbito rural, hubo una participación mayoritaria, un apoyo muy fuerte al candidato, a nuestro candidato en ese momento, al compañero Evo. Y
resulta que igual nosotros en medio de la expectativa, igual recibimos la noticia de que el famoso TREP se cortó, ¿no ve? Entonces Claro. todos igual nos quedamos con Claro. un gran signo de interrogación. Y claro, y estoy hablando como la gente que estábamos en ese momento en Cochabamba, también a la espera de los resultados. Entonces eso generó realmente un desenlace absolutamente inesperado, y además esa construcción previa del discurso del fraude tuvo el elemento pues crucial para empezar a crecer y escalar, y es lo que hemos vivido los días posteriores, ¿no? Y yo creo que falta todavía por contarse y ver qué sucedió con esa interrupción del TREP, que no era la contabilización, digamos, oficial de los votos, pero que sí es un elemento que llama la atención, como llama la atención también la presentación del informe de la OEA y bueno, todo esto. ¿Qué hizo Mariana? ¿Pasó por la Embajada de México? ¿Se fue a su casa? ¿Se fue a la casa de...? Era un momento de quiebre del país y todos corrían por todas partes, sobre todo los militantes del MAS y las autoridades. ¿Qué pasó con Mariana? Bueno, el día en el que el presidente Evo en ese momento presenta su renuncia, yo comentaba a Claudia a la vez que nos encontramos, yo estaba con mi equipo, digamos, con el equipo del ministerio, firmando cosas, organizando cosas, trabajando. Claro, porque de todas maneras, a pesar de todo lo que sucedía, había una gestión que sostener, había una gestión pública que tenía que seguir marchando. Y seguíamos ahí firmando documentos cuando hemos visto que el compañero Evo estaba presentando la renuncia. Mariana, que se iba a caer todo. No, o sea, yo digo honestamente, y lo digo así de manera pública, nunca pensé que íbamos a llegar a un extremo como el que llegamos, ¿no? Ese quiebre realmente del orden de mando, esa relación extraña, nociva, tóxica que teníamos con las fuerzas coercitivas, lo que hizo la policía y lo que hizo las Fuerzas Armadas realmente no tiene nombre, porque ahí quebraron y generaron un descalabro institucional en el país. Y eso jamás estaba dentro de nuestros escenarios. Y lo digo así de manera muy franca. Yo seguía ahí con mi equipo firmando cosas, revisando temas y luego me puse a pensar, pucha, nos tenemos que poner a buen recaudo. Yo miraba en esos momentos, Claudia, mi teléfono de rato en rato, ¿no? Y mi teléfono, lo único que tenía en ese momento eran insultos, amenazas, mis redes sociales estaban así reventando. O sea, nunca había visto una ola de odio desatada de esa manera, nunca había visto el rostro del odio, ¿sí? Entonces, sucede eso y digo, hay que ponerse a buen recaudo, pero yo eso nunca había pensado a qué lugar iría, ¿no? Entonces, al día siguiente, por casualidad, porque bueno, son medio ahí mis vecinos, llegué a la residencia de Argentina, donde estuve exactamente menos de 24 horas. ¿No se te ocurrió quedarte en tu casa, en tu departamento? Era imposible, Claudia, porque en todas las redes, o sea, y la gente que estaba todavía en mi equipo, decían que estaba circulando la dirección de mi casa, el nombre de mis padres, el nombre de mis hermanas. O sea, yo realmente estaba muy preocupada por mi familia y además ya fue imposible regresar a casa siquiera para recoger mi cepillo de dientes, Claudia, ¿no? ¿Por qué? Como para decir voy a volver a casa, porque qué? hasta los mismos vecinos, o sea, uno diría que esto parece así medio de ficción, de ¿no? ficción, los mismos vecinos estaban con sus latas, con sus ollas en la puerta de mi casa y no iban a permitir que ingrese a mi departamento. Yo vivo en un edificio, digamos, ahí en medio territorio comanche de Sopocachi, ¿no? Sí. Entonces ha sido una situación muy dura para mí y ahí es cuando he tomado conciencia de que tenía que tomar recaudos por mi vida y por la vida de mi familia, ¿no? Entonces, no poder volver a tu propiedad privada creo que ha sido una experiencia traumática, me imagino, y en esos momentos, hoy lo cuentas con serenidad, pero en esos momentos debió ser muy doloroso. ¿Y dónde fuiste? Bueno,
Fui a la residencia de Argentina, donde estuve exactamente, o sea, menos de 24 horas. En tanto veía las alternativas, porque había mucho temor, Claudia, o sea, y eso es evidente. A todos nuestros compañeros les habían llegado amenazas de todo tipo. El compañero César Navarro en Potosí le habían quemado la casa. A Juan Ramón, eso es uno de los detalles que a veces no recuerdan. Igual que era mi vecino ahí en Sopocachi, igual. Juan Ramón Quintana. Juan Ramón Quintana. La gente ingresó a su departamento. Y ahí en un departamento donde estaban sus hijos, donde estaba su mujer, afortunadamente llegaron a salir previamente. Ingresaron? Ese dato no lo tenía. ¿Ingresaron al departamento de Juan Ramón Quintana? Ingresaron al departamento de Juan Ramón. Es que eso es lo más trágico, digamos, de ese tiempo, porque uno no sabía realmente entre los vecinos, entre los amigos, quién estaba dispuesto en esta ola de odio a entregarte así a la furia, digamos, a la efervescencia en ese momento de la turba, ¿no? Entonces ha sido, o sea, todavía me pone muy sensible de solo pensar cómo hemos pasado esos días. Y bueno, y luego, pasada, digamos, ese momento tan difícil, pude igual permanecer unos días más en la residencia de Uruguay, es donde luego me trasladé después de estar unos días en Argentina. Y eso es cerca, si no me equivoco, es cerca a la residencia de la Embajada de México. Exactamente, estaba al frente de varios de mis colegas que se habían cobijado en la residencia de México, ¿no? Entonces yo sí estaba en la residencia de Uruguay, pasé ahí algunos días. Y luego había como que la opción, ¿no? El pensar en un salvoconducto y salir del país, o sencillamente quedarse en otra clase de resistencia acá. Y yo tomé el camino de permanecer en Bolivia. Claudia, yo no he salido ni a Desaguadero, ¿no? En este tiempo, nada, ni siquiera a comer una truchita, digamos, ahí por el lago, no sé. He decidido permanecer. Y bueno, instalar la resistencia en otro elemento que también era muy importante, ¿no? Cuando llegó el gobierno de la señora Áñez, en realidad llegaron con el propósito de desmontar el Estado, ¿no? O sea, de desmontar y además instalar así una cacería de todas las figuras políticas, todas las figuras, digamos, representativas de nuestro gobierno, y empezaron a despachar una serie de procesos, auditorías. No sabes, Claudia, la cantidad de auditorías que he tenido que empezar a responder porque me han empezado a llover las notificaciones. Entonces, ha sido un momento en el que ha habido un grupo de gente. ¿Y respondiste, Mariana? ¿Diste la cara? Claro, en todas las auditorías, en todas las solicitudes de información que me llegaron, he empezado a presentar mis descargos, pero yo más creo que eso, ahí te das cuenta de la responsabilidad de ser cabeza de un ministerio, es decir, un ministro, una ministra, uno dice wow, ¿no? Pero cuando pasa la fiesta, uno se da cuenta también de la responsabilidad que uno tiene en cada firma de papel, ¿no? Claro, y no solamente es una responsabilidad personal, o sea, es una responsabilidad colectiva, porque hay un gabinete, ¿no?, que firma una serie de documentos, una serie de decretos supremos, digamos, que respaldan decisiones trascendentales en términos patrimoniales para el Estado, por ejemplo, y había muchos compañeros que estaban con procesos, pero ¿cómo podían acceder a los archivos? ¿Cómo podían obtener información para presentar sus descargos? Entonces hemos instalado esa resistencia. Compañera Mariana, me han pedido tal cosa, me están iniciando un proceso, estoy con esta auditoría, ¿cómo podemos organizarnos para responder ante este ataque? Porque fue con todas las letras, Claudia, una persecución la que hemos sufrido, ¿no? En una primera instancia bastante violenta, pero luego fue una persecución judicial. Y luego ni qué decir, digamos, en términos de libertad personal. Claudia, durante ese tiempo, de verdad que uno sentía que no podía ni salir a la esquina a vender empanadas. O sea, yo realmente, como muchos de nuestros compañeros, hemos sido unos parias en el país. No podíamos
tener ni siquiera chance de reinsertarnos siquiera a trabajar al mercado laboral libremente. Entonces ha sido un año realmente de pesadilla y encima, crisis sanitaria, ¿no? Claro, en un momento en por el que si fuera poco todo esto, la pandemia. Sí. Claro, en un momento en el que estamos tan vulnerables, ¿no, Claudia? Entonces ha sido un tiempo muy difícil, pero la resistencia se ha instalado de diferentes formas. Muchos de nuestros compañeros, nuestra base social, la más importante, el núcleo, ¿no? En las calles, poniendo el pecho a las balas. La labor de nuestro pacto de unidad ha sido, pero fundamental para la resistencia. Y eso de poner el pecho a las balas no es una figura, después de lo vivido en Sencata, en Sacaba y en otros lugares en el país. Mariana, ¿fue más para una persona que forma parte del MAS y que asumió una responsabilidad tan enorme en este último momento del gobierno de Evo Morales, fue más valiente quedarse que irse? Yo creo que todos tuvieron sus motivos, ¿no?, de tomar sus decisiones. Hay gente que realmente no podía permanecer en el país. Por ejemplo, en el caso de Evo, de Álvaro, digamos que eran nuestras figuras, nuestros líderes, los jefes, ¿no?, máximos. La oposición les acusa de haber huido y haber abandonado a sus militantes y a su pueblo acá. Ellos no tenían condiciones de permanecer. A ellos los iban a matar, Claudia. O sea, si Evo no salía en el momento en el que salió y con todas las dificultades que ahora las conocemos a partir de las nuevas investigaciones, las revelaciones, que bueno, cada vez así las vamos reconstruyendo como piezas de un rompecabezas. Un rompecabezas, sí. Así es. Yo tengo la plena convicción de que iban a matar a Evo. Entonces, si queríamos preservar ese liderazgo que ha sido además fundamental para este tiempo, la presencia de Evo y su jefatura, digamos, y en el partido y como el jefe del MAS, es pues trascendental para poder seguir construyendo el horizonte de nuestro proyecto político. Entonces, desde luego, se ha tomado una gran decisión al preservar la vida de Evo. Hubo también quien dijo que se fueron los hombres y dejaron a las mujeres masistas acá, poniendo el pecho a las balas otra vez. ¿Qué me dices de las mujeres? Sé que te cuesta más hablar de ti, pero ¿qué me dices de Adriana Salvatierra, de Susana Rivero, de Teresa Morales, de la propia Gabriela Montaño, por no hablar de las mujeres de base, ¿no?, del papel de la mujer en esta crisis dentro del masismo, Mariana? Claro, y también, cómo no destacar el papel de algunas de las compañeras en la asamblea, ¿no? O sea, también el hecho de que la misma compañera Eva Copa, ¿no ves?, se haya quedado también en un espacio de resistencia en la asamblea. Todas nosotras hemos encontrado nuestra forma de seguir resistiendo, ¿no? Adriana, compañera además que yo la siento muy próxima, digamos, dentro de la reflexión política, además también generacionalmente, ella estuvo, creo que igual, ni una noche ni 2 noches en la Embajada de México, igual preservando un poco su vida, pero luego ella era la que sin problema agarraba, salía y entraba de la embajada, ella iba a la reunión, ella va a esa reunión, ¿no?, esa reunión extraña en la Universidad Católica, es Adriana con las compañeras las que van a dar la voz. Yo hablé con una persona de la cooperación internacional, así lo voy a dejar, que me contaba sorprendido de cómo Adriana Salvatierra en plena crisis terminaba la reunión 10 de la noche, salía, se ponía una chamarra, una capucha y estiraba el brazo a tomar un taxi, digamos, ¿no? Eso es impresionante a estas alturas, ¿no? Cuando uno lo mira. Así es como que pasa ese momento en el que teníamos que preservar nuestras vidas, pero luego todas hemos empezado a salir a la calle, Claudia. Teníamos que continuar con la vida, teníamos que seguir haciendo nuestras cosas y viendo cómo íbamos a revertir esta situación, cómo íbamos a lograr que se restituya el orden democrático en nuestro país. Entonces, no nos ha quedado otra y nunca fue una opción irnos, ¿no? En ese momento muchos decían que en el MAS no había quedado muñeco con cabeza.
hoy se sigue hablando del descalabro del MAS, de la crisis del MAS, que los que formaban parte del entorno del Evo ya no están de moda y que ahora hay que mirar a Lucho Arce y su nuevo entorno, que el MAS tiene un gran enemigo y es el propio MAS. ¿Cómo ves desde el MAS la fotografía post-descalabro del MAS? No, a ver, el MAS siempre ha sido un espacio de encuentro, ¿no? Donde diferentes organizaciones han confluido, donde hemos tenido la posibilidad dentro de un instrumento político, eso, encontrarnos gente del Pacto de Unidad, gente de la COP, gente de clase media, profesionales, jóvenes, todos hemos encontrado nuestro lugar en el partido y siempre han habido tensiones, ¿no? Lo que el ex vice Álvaro decía, nuestras tensiones creativas, ¿no ves? Siempre teníamos ese tipo de tensiones que al final nos permitían alimentarnos y construir nuestro bloque hegemónico. Esa ha sido como parte de la receta y yo diría una de las habilidades que tuvo el compañero Evo, ¿no? De siempre dar su lugar a todos al interior del MAS. Ahora, desde luego que pueden haber pugnas internas, es el tiempo de diferentes personas. Tenemos además, clarísimo, un presidente. En este momento el presidente de Bolivia es el compañero Luis Arce y él es el que tiene el mando de la gestión pública y del control de lo que sucede en el Estado, ¿verdad? Y cada uno de nosotros tenemos que ver de manera disciplinada y militante cómo nos incorporamos en este nuevo diseño. El presidente Luis decide cuál va a ser su equipo de confianza, cómo va a conformar su gabinete, cómo va a conformar ese su equipo de trabajo, y él tiene toda la libertad de concertarlo y construirlo, como lo hacía también el presidente Evo. ¿Estaremos o no en la fotografía? Esa es una decisión de Luis, él es el que tiene que ver si nos convoca, pero nosotros como militantes no abandonamos el proyecto porque no tenemos un puesto de trabajo, porque no tenemos una embajada, un consulado, ¿no? Ese no es nuestro compromiso con el proyecto, nuestro compromiso tiene un horizonte mucho más amplio, querida Claudia. Entonces estamos aquí siempre a la espera de que él nos convoque para lo que nosotros sabemos hacer. Y si no, no hay enojo. Y si no, no hay enojo, seguimos siendo militantes de base y vamos a seguir ayudando en todo lo que el proyecto todavía tiene por delante, ¿no? Mariana, gracias por estos minutos al margen del mundo político, del debate político. Es un lujo tener en el país una mujer como tú por el perfil académico, por el perfil de ciudadana, por tu inteligencia, por tus habilidades, por tu sintonía, por tu fuerza, al margen del partido en el que milites. Es muy lindo tener una mujer como tú en el país y espero que sean muchininísimas, como dicen los mexicanos, porque creo que hay mucha fuerza en las mujeres bolivianas, en las mujeres jóvenes bolivianas. Celebro este tiempo contigo y celebro también tu participación política más allá de la organización política, ¿no? Creo que necesitamos eso, apasionados, bolivianos apasionados para empujar este país hacia adelante. Muchas gracias, Mariana, de verdad. No, muchísimas gracias, Claudia, por la invitación. Y eso, yo digo, creo que este es un tiempo de las mujeres, ¿no? Y un tiempo en el que las mujeres, eso, al final somos las que tejemos ahí las redecitas por detrás para que las cosas sucedan. Gracias por la invitación y aquí estoy en Santa Cruz para lo que necesites cada vez que venga. Y te vamos a convocar, ya que sabemos que estás en Santa Cruz, te vamos a convocar para próximos diálogos con otras voces.